Daniela, Brian, Talia, Aldo, Alejandro, Carlos, Pedro, Andrés, Cristian, Janet, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, profe. ¿Bien usted? Buenos días, profe. Qué bueno que estén bien. Bien también. Bien también. Bien, pues no voy a tardarme mucho con esto, voy a ir directo al grano. Ok, vamos. Bien. Permítanme. Permítanme. Bien, hemos visto la última clase cómo el comercio permite alcanzar niveles más altos, ya lo hemos explicado anteriormente, pero bueno, no está de más recordarles que es el comercio el que expande las posibilidades de consumo de la economía, porque nos permite ir más allá de lo que de alguna manera nuestros recursos permiten, por esta restricción que existe, ¿no? Entonces, bueno, es gracias a eso, ¿no? El problema que platicábamos la última clase era que no todos pueden ganar, y es algo que es importante y que hay que agradecer al modelo de Heck Sherlock, que incluye esta consideración de que en el comercio, como en la vida real, hay gente que pierde, y así es como esto funciona. Permítanme tantito, muchachos. Bien, les comentaba. Entonces, bueno, nos queda claro que lamentablemente en términos de comercio, como en la vida misma, no todo el mundo gana. Vivimos en un entorno en una constante evolución, así que digamos que no siempre ganan los mismos y no siempre ganan todos, sino hay gente que se beneficia con algo y gente que no se beneficia con algo y es parte, digamos, de la naturaleza misma pues, de la vida en general. Permítanme. Por tanto, la gran pregunta que hay que hacerse es que en el mundo real, esta presencia de perdedores y ganadores nos lleva a entender algo, que el comercio realmente no puede ser libre. Y no puede ser libre porque está limitado realmente para intentar buscar los mecanismos que permitan que los que ganen sean más. Pero bueno, esa es una de las justificaciones que se dan para la participación, digamos, del gobierno, ¿no? Porque el gobierno, bueno, entra en la economía. Acuérdense que la idea de un gobierno interviniendo en una economía no era contemplada en los modelos clásicos y neoclásicos de la economía, que son modelos liberales, es el término liberal, más allá de la deformación que le han dado hoy día, porque confunden lo que la agenda maneja, o que se lo conoce hoy como progresismo, con liberalismo, y no es lo mismo, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero lamentablemente nos hemos alejado de los conceptos para abrazar otro tipo de ideas y entonces pues hemos distorsionado mucho de lo que anteriormente era. En aquel tiempo el término liberal para términos económicos nos referimos concretamente a una nula participación del Estado o del gobierno en la economía porque, bueno, la economía se lo dejamos a oferentes y demandantes en el mercado, un equilibrio natural del mismo, que era lo que Smith llamaba la mano invisible, o que conocemos hoy día como autorregulación del mercado, por oferta y demanda. Pero eso pues quedó claro que no es posible en la realidad, dado la crisis que se derivó del atesoramiento, que de alguna manera ya había predicho David Ricardo un siglo antes que podría suceder, y también que se vislumbraba en las teorías monetaristas o primarias o las primeras de, por ejemplo, de Hume o de Gresham, con su teorema, ¿no? Con su teoría de Gresham, que nos decían de esta posible probabilidad de la acumulación derivado
del valor que le damos al dinero y a las cosas, o de la propia teoría del superávit comercial, permítanme. Entonces, lo que sucedió fue que en 1929, ustedes lo saben, hubo una crisis muy fuerte. No voy a entrar a explicar los mecanismos de la crisis, ni el por qué, ni eso en finanzas se ve, pero ahorita de manera general les puedo platicar nada más que, bueno, fue una crisis que sacudió la economía global, no solo a Estados Unidos, puso en riesgo, a muchas empresas, muchas quebraron, derivado concretamente de un mal manejo de stocks y de algo que se llama atesoramiento. La gente atesoró y también la gente por miedo a perder su dinero lo sacó de la economía y lo guardó literalmente debajo del colchón. Lo que, bueno, trajo muchas consecuencias negativas y fue muy complejo para el mercado. De hecho, no pudo, permítanme terminar de lograr esa autorregulación derivada de las fuerzas del mercado, porque pues había muchas cosas en torno, creemos que es multivariado, entonces eso perjudicaba que se diera la autorregulación. En 1936, John Maynard Keynes, un catedrático de la Universidad de Cambridge, genera un libro que se llama La teoría general del interés, el empleo y el dinero, donde explica por qué sucedió la crisis y nos habla de la preferencia de la liquidez, nos habla de conceptos o términos como demanda efectiva, efecto multiplicador, y bueno, justifica la participación del Estado o del gobierno, perdón, en la economía para reactivarla en los momentos de crisis o de depresión económica, y es a través de ciertos mecanismos generales que son el gasto. Uno de ellos es el gasto público, otro viene siendo las tasas de interés. Bueno, hay una forma en la que el gobierno puede ayudar a incentivar, digamos, salir del ciclo, o sea, salir de esa parte baja del ciclo económico para, pues, volver a empezar con la actividad. Por eso también se le conoce a las políticas que se derivan de las ideas de Keynes como políticas de corte contracíclico o anticíclico. A eso nos referimos. Entonces aquí ya empezamos a vislumbrar que el gobierno puede participar de la economía con una intención muy positiva y muy buena, y digamos, justificamos esa participación en términos de que el gobierno lo que siempre busca es el bienestar de los ciudadanos. Más allá de la maximización del beneficio particular, busca extender ese beneficio a algo público, o sea, algo que intente cubrir la mayor cantidad de gente, para que esta, digamos, generación de perdedores derivado de la propia dinámica del mercado, pues sea la menor posible y afecte lo menor posible al resto de los agentes económicos. Entonces, bajo ese argumento, entramos ahorita a un tema que es importante ver, que se llama la política comercial óptima. Cuando hablamos de política, involucramos necesariamente al gobierno. Entonces, bueno, ¿cuál es la mejor política comercial? La mejor política que incentive al comercio para evitar precisamente esta presencia de perdedores, o que, bueno, no podemos eliminar que existan perdedores, eso es imposible. Lo que sí se busca es atenuar que los efectos de la propia dinámica de los mercados lleve a que la cantidad de perdedores sea mayor que la de los ganadores. Por lo tanto, vamos a suponer otro supuesto más dentro de lo que estamos viendo, que un gobierno quiere maximizar el bienestar de su población. Es un término muy utilizado ahorita, muy demagogo, pero pues es válido. Ahorita en México, por ejemplo, lo escuchan mucho ustedes la palabra bienestar, bajo el pretexto de que el gobierno quiere precisamente maximizar ese nivel de bienestar de su población, pues va a buscar los mecanismos para compensar los efectos del mercado en sus pobladores. Entonces, bueno, si todos fueran exactamente iguales en gustos y en renta, es un supuesto fuerte también, que ya lo hemos manejado, que los gustos y el ingreso, o sea, que lo que gana la gente y lo que le gusta comprar es lo mismo para todos. Sí, yo sé que eso no es real, pero es un supuesto. Sería muy fácil, sería muy, muy fácil para el gobierno, porque el gobierno podría escoger las políticas que mejorarán en la mejor medida posible la situación del individuo representativo.
En esta economía homogénea, pero ficticia, porque sabemos que eso no es real, el libre comercio internacional serviría realmente a los objetivos gubernamentales, o sea, lograría el libre comercio si todo el mundo gana lo mismo en dinero o en ingreso y todo el mundo tiene gustos similares. El comercio lo que haría nada más es hacer que esta mejora de los niveles de bienestar de la gente sea mayor. Por lo tanto, diríamos que el libre comercio cumple perfectamente con su función o para lo que está ideado, ¿no? Eso suena por demás interesante. Pero, lamentablemente, y ustedes lo saben, la gente no es exactamente igual. Ya sé, antes de que se me vayan al cuello algunos de ustedes, porque hay mucha gente joven progresista, ¿no? Es que todos somos iguales. O también del otro lado, los progresistas por un lado con sus ideas socialistas, que todos somos iguales, y del otro lado los de derecha que dicen que todos somos iguales ante Dios. De ambos extremos. La realidad, en términos reales, terrenales, la verdad, muchachos, es que la gente no es exactamente igual. Y eso ustedes lo saben. Dicen los abogados, hay un adagio que me encanta a mí que dice, todos somos iguales, pero hay unos más iguales que otros. Haciendo referencia precisamente a este punto. Por lo tanto, cuando la gente no es exactamente igual como en la realidad, el problema que se enfrentan los gobiernos no es tan fácil, no está tan claro, no está tan definido. Porque, muchachos, si las cosas están así, cualquier decisión que el gobierno tome va a impactar a unos y va a impactar a otros. Es muy parecido a lo que veíamos sin gobierno en las clases anteriores, cuando se decide apoyar o especializarse por lógica en uno de los dos productos donde tenemos la ventaja porque pues tenemos más ese factor en abundancia. Sabemos que al hacer eso va a haber un factor de la producción que se va a beneficiar, que le va a ir muy bien porque se va a empezar a utilizar, pero va a haber otro factor que se va a ver perjudicado y obviamente los quienes dependen de ese factor se ven también perjudicados. Entonces, bajo ese esquema de un mundo más real, donde la gente no es exactamente igual, el gobierno tendrá que sopesar de alguna manera la ganancia de una persona frente a la pérdida de otra. Fíjense bien. Sopesar no quiere decir que le va a quitar la ganancia a uno para dárselo al otro. Eso ya es comunismo. ¿Estamos de acuerdo? Y no es justo, porque si una persona tiene una ganancia es porque se ha esforzado por tenerlo. O a ustedes, muchachos, se les hace justo que alguien les quitara el producto de su trabajo. Es una pregunta. No, profe. No, definitivamente nadie estaría de acuerdo con eso. Es como que es muy parecido al problema que tienen en Cuba ahorita, que como que la gente de repente no entiende. Lo que están peleando los Estados Unidos con Cuba es cuando se da el movimiento Castro y todo eso. Muchos empresarios americanos que habían hecho su dinero ahí en Cuba y que habían trabajado durante mucho tiempo, les fueron quitados sus negocios para que el gobierno los tomara, pero no los compensó por eso, o sea, les dio cualquier cosa. Entonces, eso no es justo, no es justo para la gente que trabajó muchos años algo, ¿no? Que llegue el gobierno y te lo quite y te pague cualquier cosa, y no te pague el equivalente al valor real del asunto, pues no es justo. Entonces, si se fijan, el gobierno no la tiene sencilla bajo este esquema. Y maneja un ejemplo aquí, Krugman, muy interesante, que nos dice que el gobierno de nuestro país, imaginen ustedes, está muy preocupado por el perjuicio de los terratenientes que por ayudar a los trabajadores. Acuérdense que en nuestro ejemplo, en nuestro país, abundaba más el trabajo que la tierra o recurso natural. Y por lo tanto, como nos vamos a enfocar más en el producto que es intensivo, en el factor que es abundante, pues se va a ver beneficiado el trabajador, pero se ve perjudicado el terrateniente. Entonces, este gobierno quiere compensar, permítanme. Dice, profe, me está fallando el internet y de repente me salga, por eso estoy saliendo de internet. Sí, no se preocupe, no se preocupe. Yo también traía problemas hace rato que por eso tardé un poquito en entrar porque me botaba la sala, no la admitía, no sé qué le pasaba.
Sí, no, no se preocupe, yo entiendo, todavía no estamos al 100 en lo del Internet. El comercio internacional, que en nuestro análisis que vimos, beneficia al trabajador y perjudica al terrateniente de nuestro país, podría ser algo malo para ese gobierno que quiere ayudar a aquel que está más desamparado, que es el terrateniente, manejando ese ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, lo que va a buscar él es minimizar ese daño o ese efecto negativo que tiene el comercio sobre los que ya están perdiendo. Existen muchas razones por las que un grupo podría tener más importancia que otro, pero una de las más convincentes es que algunos grupos necesitan tratamiento especial porque ya son relativamente pobres. Ese clásico discurso que al pobre hay que ayudarlo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque ya es pobre y es moralmente, socialmente, éticamente loable y se esperaría algo así, de que todos comprendiéramos que hay que ayudar a las personas que menos tienen, de alguna manera, buscar los mecanismos. El problema aquí es, si se fijan ustedes, si ya se están dando cuenta, que estamos sobre el filo de una navaja, muy delgadito, muy, muy delgadito. Porque en aras de ayudar o beneficiar a la gente menos beneficiada por el propio sistema, podemos correr el riesgo de vernos autoritarios y castigar a la gente que es productiva, y eso sería un error, porque la gente que es productiva es la que está precisamente, válgame la redundancia, produciendo la riqueza del país que se distribuye. Por eso, por ejemplo, muchachos, en un discurso oficial como el que vimos en México del presidente que está en contra o parece estar en contra de los empresarios no es muy bueno, porque el que genera la riqueza no es el gobierno se encarga de administrar los recursos del país provenientes de los impuestos que se derivan de las actividades económicas y tiene una función muy específica, brindar seguridad y servicios públicos con ese dinero que se recolecta para beneficio de todos. Su función es muy específica y buscar el bien común, o sea, entre todos, pero no a costa de la gente que produce la riqueza, que son los empresarios, es la gente de negocios. Y no hablo solamente de los grandes magnates, porque normalmente la gente que trae el discurso progresista se va sobre los grandes magnates. De hecho, no. Cuando hablamos de empresarios en México, sí saben ustedes que el mayor componente de empresas es la micro, pequeña y mediana, ni siquiera la gran empresa, la que emplea más gente, la que genera mayor riqueza, es precisamente la pequeña, mediana y micro, pequeña y mediana empresa. No es el gran empresario. Entonces, cuando tú manejas un tipo de política contra los empresarios es peligroso porque pones en riesgo justamente eso. Fue lo que nos pasó en México, por eso es el segundo país que peor manejó la crisis del COVID a nivel global, México. Pues no aplicó política contracíclica. ¿Por qué? Por una sencilla razón, la política contracíclica iba en ayuda del empresario para intentar mantener los ingresos de la población, sostener el empleo durante la época del confinamiento. Aquí en México no lo quisieron hacer, no se quisieron endeudar para ayudar a los empresarios. Se han endeudado por otras cosas, ¿no? Pero por eso no. Porque sí hay deuda, ¿eh? No se vayan con el cuento que no hay deuda. En México hay deuda, mucha, pero no se ha ido en eso. Entonces, tampoco puedes hacer eso, como lo estamos viendo aquí. No puedes ir tampoco en detrimento por proteger a unos y castigar a los otros, sobre todo al que genera la riqueza. Imagínense ustedes. Pues no va por ahí, ¿no? Entonces, bueno, ¿en qué radica este asunto? Radica en pensar en los mejores mecanismos para que esta compensación sea eficiente. Por ejemplo, en Estados Unidos, y esto es vigente hasta el día de hoy, aunque el libro es viejito, esto sigue siendo vigente hasta el día de hoy. Fue uno de los puntos centrales por los cuales se negoció mucho el TEMEC, que era el Tratado de Libre Comercio Americano del Norte, porque no nos ponemos de acuerdo en este asunto. Para los americanos, por ejemplo, las restricciones a la importación de ropa y calzado tienen mucha simpatía general. Aún a pesar que las restricciones incrementen los precios del consumo porque los trabajadores de esas industrias están mal pagados, ¿eh?
porque lo sienten ellos como protección. Acuérdense, con el gobierno de Trump eso pasaba. Exigían ellos que se establecieran algunas restricciones a los productos extranjeros que entraban, porque para ellos, o lo veían así, era como proteger a la industria nacional para que se compraran los productos nacionales. Y eso eh, provoca, por ejemplo, si yo establezco un arancel, una cuota, o pongo restricciones de la cantidad de lo que va a entrar del extranjero en calzado y en ropa, eso provoca que al entrar menos o al pagar un arancel de entrada, ese producto entra al mercado con un precio más elevado. Dependiendo, si el país es miembro del TEMEC, ahí no le puede aplicar un arancel, pero le pueden aplicar otro tipo de, de restricciones. Ya les decía a ustedes que hoy día las restricciones arancelarias van en detrimento, pero hay otras que van en incremento, que son las que tienen que ver con los empaques verdes, con este rollo del cambio climático, de la ecología, y eso implica que las empresas gasten para mantener esos estándares que les están solicitando. No les están pidiendo dinero ya, como antes que eran los impuestos, les están pidiendo estándares. Y eso es un gasto, y ese gasto se traslada, ustedes lo saben, por el método costing, o si utilizar el pricing da la misma, porque ese costo se tiene que manifestar de manera implícita en el precio del producto final. Por lo tanto, eso le afecta al consumidor americano, porque tanto el producto nacional es caro como lo otro. Perdónenme, déjenme ver qué llega. Sí, no se preocupe, Daniel, entiendo, sí, traemos esos problemas todavía con internet, sé que no se ha mejorado como esperaríamos, pero bueno, manténgase lo más que pueda e intente regresar, ¿no? Todos estamos iguales en eso, batallando un poco. Bueno, permítanme. Bien, entonces, los beneficios de los opulentos consumidores obtendrían si se perdiera más importación, no importa tanto al público de Estados Unidos como las pérdidas de los trabajadores mal pagados del textil y calzado. Y viene una pregunta interesante con todo eso que estamos charlando. Y la pone aquí Krugman sobre la mesa para hacer, como dicen, dejar chillando la víbora un rato, o sea, complicando el asunto, porque bueno, hay que darle vueltas a la pregunta y ver si estamos de acuerdo o no con ello. ¿Significa todo esto que hablamos, que el comercio solo debería permitirse si no perjudica a las personas de bajas rentas? O sea, en pocas palabras, ¿solo el comercio es válido cuando no perjudica a los pobres? Esa es la pregunta. O sea, entonces el comercio solo debería de ser importante cuando no va a perjudicar a los pobres. Ese es el discurso, ¿no?, político que vende y la gente lo compra. Porque dice, ok, vamos a defender a los pobres. Quiero aclarar antes de que empiecen a pensar que su profe es un tipo de gente ultraderechista, neonazi, fascista, bla, 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 bla. No soy nada de eso. Digamos que soy una persona centro, ya hicieron ustedes el test político, el compás político. Soy persona centro y somos de ideas más claras con respecto a eso. No es solo si beneficia o no al pobre, sino que tenemos que ser lo suficientemente listos como para pensar si el beneficio general es mayor o no. Y ya buscaremos mecanismos de compensación. Vuelvo a lo mismo, porque no podemos castigar a la gente que produce la riqueza con la que nos sostenemos. Si ustedes castigan sin comercio, sin libre comercio, a la gente que produce en un país, lo que va a terminar pasando es que esa gente que produce en ese país va a dejar de producir. Y si esa gente deja de producir, no hay riqueza que distribuir. ¿Sí estamos quedando claros en eso?
de la importancia de esto que les estoy diciendo. El discurso, en lo moral, en lo político, en la demagogia, suena muy bonito y es atractivo. Pero siempre les voy a pedir, por favor, que cuando escuchen estos discursos, los pasen a la luz de lo racional. Hay que ser racionales, no emotivos. La economía no es algo racional, no es algo emotivo, perdón, es más racional. Los seres humanos estamos acostumbrados a tomar las decisiones por la parte emocional. Le damos un valor a la emoción. Pero lamento decirles, si no lo sabían, que las emociones no son el mejor argumento para toma de decisiones. Es la razón. Porque la emoción o el sentimiento es efímero, es subjetivo. Lo estábamos viendo con los gustos y preferencias, eso es subjetivo. Con la satisfacción del cliente, eso es subjetivo. ¿A qué me refiero que es subjetivo? Que depende de un momento. Ustedes lo viven todos los días. Supongamos que van a un restaurante en la mañana y se pelearon con el novio, con la mamá o con quien se les ocurra y van a comer. Si yo evalúo cómo se sintieron el desayuno, seguramente va a ir muy sesgado por la experiencia que ni tiene nada que ver con lo que comieron. A diferencia que si durante la tarde se reconcilian con la persona, ya están bien, se sienten plenos otra vez y van a cenar al mismo restaurante y les vuelvo a aplicar una encuesta de satisfacción, seguramente va a salir muy diferente a la de la mía. Es subjetivo, depende de un momento. En economía somos objetivos. ¿Qué es lo que más conviene? Cuantitativamente hablando. Porque al final es preferible tener que repartir a no tener que repartir. Y esa es la parte que de repente olvidamos por la parte emocional. Y quiero ser claro, no quiere decir que el profesor no tenga emociones ni sentimientos, sí, sí los tengo. Pero cuando hablamos de este tipo de temas, tenemos que ser muy objetivos, porque si no podemos perderlo más por lo menos. Entonces tenemos que estar muy enfocados. Sí queremos ayudar a estas personas, necesitamos ayudar a estas personas, pero hay que encontrar el mejor mecanismo para ayudarlos. Y oponerse o ir en contra del que genera la riqueza que se reparte, no creo que sea la decisión más inteligente. Digo, ahí se los dejo para que vayan pensando, ¿no? Son preguntas que lanza Krugman durante el texto y que los economistas constantemente pues nos preguntamos o nos cuestionamos para poder llegar a hacer este ejercicio de tipo dialéctico, ¿no? Llegar a nuevas conclusiones o derivar nuevas alternativas en la búsqueda clara de acabar con la pobreza, porque el objetivo de todo economista también no es solo maximizar los beneficios de los que tienen, sino mitigar la pobreza al mayor nivel que se pueda. Bueno, a pesar de pocos economistas estarían de acuerdo con eso, ¿no? Decir que hay que mejorar el comercio no porque no beneficia a los pobres, sería absurdo, ¿no? A pesar de su importancia real sobre la distribución del ingreso, muchos economistas se mantienen firmes a favor de un comercio más o menos libre. ¿Qué quiere decir más o menos libre? Que la menor participación del gobierno sería adecuada, porque también el gobierno tiende a sesgar por estas políticas que les digo, porque manejan un discurso y eso sesga o mueve y puede traer, o sea, perjudicar más de lo que beneficia. Muchos vemos al gobierno como un regulador, que debe estar ahí como una válvula de presión, como la válvula de las ollas express, ¿no? Que sirve para regular eso, ¿no? Que tanto va a escapar. Creo que la función específica del gobierno podría hacer eso. Sí, sé que estoy sonando muy neoliberal cuando digo estas cosas, porque los neoliberales, ese es su argumento, pero creo que sería ideal algo así, ¿no? Hay tres principales razones por las que los economistas no solemos poner el énfasis de los efectos de comercio sobre la distribución del ingreso. Fíjense bien, vamos a leerlos con calma. Cada uno de ellos son esos tres, ¿no? Los efectos sobre la distribución del ingreso no son específicos del comercio internacional.
sobre lo que nos está diciendo aquí, que los efectos de la distribución de la riqueza de un país no podemos decir nosotros que son totalmente derivados del comercio internacional. Es muy fácil echarle la bronca al comercio internacional. En realidad, el comercio internacional a la larga termina siendo más beneficioso que perjudicial. De hecho, que un país no tenga buena distribución de riqueza, o sea, que la gente tenga un nivel bueno de bienestar, está más cerca de la cuestión económica nacional que de la internacional. ¿Por qué? Porque todo cambio en esta economía nacional, en términos de progreso tecnológico, cambio de preferencia a los consumidores, agotamiento de antiguos recursos, como lo que está pasando ahorita, y ustedes lo saben, con el petróleo a nivel global, con el agua a nivel global, eso obliga o nos está obligando a dar un giro. En el caso de México, como que el gobierno ha ido entendido, vuelvo a lo mismo, y siguen aferrados a los hidrocarburos y el petróleo, siguen ahí amarrados a eso. Como el resto de la humanidad todavía no se desprende de todo, pero hay países que ya van en la vanguardia, en Europea, Estados Unidos, con ese cambio de energías, energías de tipo renovable. Se está volteando hacia allá. Veía yo la nota esta, esta semana, creo que mi esposa me la pasó, no me acuerdo. Una nota, no sé si la leyeron, sobre Volkswagen. ¿Sí saben qué va a hacer Volkswagen a partir de ya con sus autos? Es algo interesante que tiene que ver con esto de agotamiento de los recursos. ¿Alguien lo leyó? ¿Sabe a qué me refiero? Un cambio importantísimo que acaba de dar a conocer Volkswagen. ¿Alguno de ustedes lo leyó, muchachos? Yo no, profe. No. ¿Orlando tampoco? No me enteré. Bueno, miren, es una noticia importante, ¿eh? Lo voy a decir porque Xiomara dice que no. Bueno, acuérdense que les había manifestado por ahí si pueden mantenerse al día en las noticias, es importante. Porque bueno, salen estas notas que a veces de repente aparecen ahí como muy al margen, pero son cosas importantes porque nos dicen precisamente el derrotero que están tomando las cosas. Volkswagen acaba de anunciar que va a dejar de producir los automóviles manuales o estándar. Ya no los va a producir. ¿Por qué creen ustedes que ya no los va a producir? Es pregunta. ¿Implementará autos eléctricos? Exacto. Lo que Cristian dice, bueno, tiene razón, la gente prefiere el automático, pero no, hasta ahorita no habían logrado desplazar, pues es mucho mejor el estándar, ustedes lo saben. Sí, Talia, exacto. Por avance tecnológico y cambio de preferencia del consumidor, y esto que Carlos dice, ¿no? Están volteando hacia los autos eléctricos porque Tesla lleva cierta ventaja, no mucha. Y ya ahorita Volkswagen dijo que va a la competencia, o sea, va directo a la competencia por autos eléctricos. Lo que nos está hablando esto es precisamente que en el punto que estamos viendo, en un cambio tecnológico derivado, como Talia menciona el cambio tecnológico, pero lo deriva un agotamiento del recurso. Es decir, ya ellos ya se dieron cuenta que en términos de hidrocarburos eso no le da mucha vida, no queda mucho tiempo con los combustibles fósiles. Entonces hay que voltear a la parte eléctrica, hacia allá se está moviendo, digamos, el sector automotriz. Y ese anuncio de una empresa tan importante como Volkswagen te deja entrever lo que viene la dinámica en la industria automotriz. Que van a decir ustedes, bueno, profe, a nosotros que, pues a nosotros como país, en el caso de México, nos importa muchísimo, porque ustedes saben que somos, ahí sí somos líderes en la industria automotriz. No porque las empresas sean nuestras, sino porque somos el país que más produce autos. Acuérdense que tenemos aquí muchas ensambladoras, por la mano de obra y por el propio Temec, perdón, ahorita, que nos ha ayudado a eso. Entonces, bueno, justo lo que estamos viendo ahorita
precisamente confirma esto que mencionamos aquí. Y el descubrimiento de otros nuevos, de otras cosas nuevas que vengan y que afectan a la distribución del ingreso como tal. Si solo se permitiera cambios en la economía después de que hubiera sido examinados en efectos distributivos, el progreso económico podría acabar fácilmente enredado en trabas burocráticas. Eso pasaría. Es decir, lo que está diciendo acá Krugman es muy sencillo. Lo que afecta a la distribución del ingreso o la riqueza en un país no tiene solo que vincularse con el comercio internacional, sino también cómo el país se va adaptando a estas dinámicas internacionales y a nivel interno. Por eso a muchos nos preocupó y nos sigue preocupando el discurso oficial del gobierno actual, que sigue pensando en una refinería en Dos Bocas, que sigue pensando en romper, porque lo hicieron efectivamente, romper los contratos de APP, de asociación público-privada, para el desarrollo de nuevas energías o energías limpias o renovables. Por ejemplo, a nosotros, acá en Baja California, eso ustedes lo saben, de los estados de la República, el estado que tiene mayor potencial en energía, tanto eólica como energía solar y de mareas, es el nuestro. Somos el estado con más. Para empezar, el de mareas es una opción muy alta, sobre todo el lado del Pacífico. Somos el estado con mayor litoral del país, para empezar. Así se las pongo fácil. Y segundo, somos el estado más expuesto al sol. También eso lo saben, lo viven todos los días. Ya ahorita menos, porque ya parece que el otoño por fin se dignó a aparecer aquí en el estado. Pero ustedes lo saben, tenemos unas cantidades de sol tremendas. Había varios acuerdos. La propia universidad tenía acuerdos para el desarrollo de esas implementación de esas tecnologías, muy al estilo de la Arizona State University. O sea, era la idea voltear hacia allá, pero nos trabaron porque el nuevo gobierno, digamos, no está muy a favor de este tipo de políticas. Entonces ahí nos hemos frenado. A eso se refiere con trabas burocráticas. Cuando de repente el gobierno dice no. El resto de países sí, están volteando. Volkswagen, estaba leyendo que quieren ellos para el 30, un porcentaje, no sé, mejor si era el 70. Y para el 40 ya que la mayoría fueran carros eléctricos, autos eléctricos. O sea, va por ahí, pues va. Todo el mundo va a hacer la competencia de Elon Musk. Esa es la verdad. Hay que reconocer a Elon Musk porque él, digamos, es emprendedor y es pionero, pero le llevan ventaja a las empresas como Volkswagen, como Ford Motor Company, porque son, digamos, son empresas con mucho tiempo en el mercado, lo conocen bien. Entonces es nada más implementar algo nuevo y ver si funciona. Vamos a ver quién gana la competencia, pero de que hay competencia ya la hay, y tiene que ver con esto que estamos hablando. Entonces, cuando se habla de que un país no tiene distribución de la renta o del ingreso de manera eficiente, no es culpa del comercio. Tiene que ver muchos, si se dieron cuenta, muchos aspectos que impactan. Y que las propias políticas que adapta el país, que adopta el país a nivel político, puede llevar a generar trabas burocráticas que nos enredan. Y eso tiene efectos en lo distributivo. Número 2. Siempre es mejor permitir el comercio y compensar a quienes resultan perjudicados por el que prohibirlo. Fíjense bien. Siempre va a ser mejor que exista el comercio y compensar a los que resultan perjudicados por él que quitarlo. Todos los países industrializados o economías grandes tienen una especie de red de seguridad o programas de apoyo al ingreso, tales como prestaciones por desempleo y programas subsidiados de formación y nueva colocación, que amortiguan las pérdidas de los grupos perjudicados por el comercio. No es el caso de México. Ahora es un poquito lo que ha querido hacer el presidente con sus becas y todo esto, pero el problema con la política actual es que la cantidad que se da es muy pequeña. Y en términos estadísticos, el apoyo se da a demasiadas personas y está muy disperso. Hay mucha dispersión en la manera en cómo se otorgan los recursos. O sea, es mucho dinero el que se invierte en eso y está muy disperso.
Y va a decir usted, profe, ya sé qué problema hay, todo el mundo se beneficia. Sí, pero en realidad no es lo mismo lo que puedo yo apoyar a alguien para ayudarlo que salga de una situación de pobreza. Si le estoy dando 3,000 pesos o 1,600 pesos mensuales, así otorgo ayuda o préstamos para emprendimiento que van de 50, 60, 150,000 pesos. No voy a dar menos, seguramente, pero el efecto que ese dinero distribuido puede tener sobre la producción o la generación de riqueza es muchísimo mayor. ¿Cómo lo digo en términos estadísticos? A mayor dispersión, menor efecto multiplicador; a mayor concentración, mayor efecto multiplicador. Es decir, es mucho más sencillo que yo le pegue a una diana de tiro con arco si me dedico a tirar 1, 2, 3 flechas directo a lo que es el target, a que si agarro un montonal de flechas y las tiro. Alguna pegará probablemente, pero no todas. Es más probable que todas las que lance peguen si voy tirándola de 1 a 1 o en grupos más pequeños. Mucha dispersión genera mucha varianza y eso no ayuda. Tenemos que concentrar el apoyo para que los efectos sean mayores. Esa es la diferencia que tienen estos programas específicos que tienen estos países con respecto a nosotros. Los programas de desempleo son muy enfocados, tienen ciertas características, es un monto bueno que te permite vivir durante un mes. Los programas subsidios para la formación y colocación de personal o de recursos humanos también es muy enfocado, prepara a la gente, los capacita, sobre todo en los sectores que está demandando en las industrias. Eso es importante. Los apoyos a las micro, pequeñas y medianas empresas también, muy focalizados. Fue lo que hicieron ahora con lo del COVID, los programas, por ejemplo, que Trump y Biden aprobaron, los billones que se aprobaron para apoyo, permitieron que Estados Unidos ahorita tenga una recuperación económica bastante positiva. Tenemos que agradecerle al México porque gracias a esa recuperación de Altemec nos jalaron un poco y la recuperación que tenemos, por un lado viene de ahí y por otro lado viene de las remesas que no deberíamos de presumir, pero las remesas son producto de una activación económica de Estados Unidos. Por lo tanto, la clave está en considerar este aspecto de que la respuesta correcta debe ser estos apoyos bien enfocados y no pensar en disminuir el comercio. Ese es un gran error, porque pensamos que el comercio perjudica en lugar de beneficiar. Número 3. Aquellos para quienes supone una pérdida el aumento del comercio están normalmente mejor organizados que aquellos para quienes supone un beneficio. ¿A qué se refiere? En Estados Unidos, la Union, o en México, los sindicatos, que es lo mismo. La gente, híjole, aquí sí me voy a ver bien no liberal, pero no me lo tomen a mal. La gente ha utilizado a los sindicatos, sobre todo en las economías emergentes como la nuestra, para fomentar el cero holgazán y el vivir del presupuesto y para que los líderes sindicales se den vida de ricos. No cumple con la función o con la idea o este idealismo del sindicalismo de inicios del siglo XX, que era muy loable, muy positivo, que era ayudar a los demás trabajadores, apoyarlos en sus demandas laborales que fueran justas. Se ha distorsionado a través del tiempo eso, por corrupción, en las economías de tipo emergente. Y en las economías desarrolladas, las Union, como en Estados Unidos, lo que han hecho es fomentar también o apoyar sectores demasiado fuertes como el industrial, donde también está coludido el líder de la Union con el empresario para obtener un beneficio de eso. La gente que se beneficia del comercio, que somos la mayoría de los agentes económicos que consumimos en el supermercado, que tenemos más opciones de compra, que tenemos opción de poder exportar, aunque tenga una pequeña empresa, una microempresa, no estamos organizados así o no están organizados así. No tienen las grandes asociaciones. Cada quien trabaja para lo suyo, pues.
Entonces, políticamente hablando, la presión que ejercen los sindicatos y las unions sobre el gobierno es muchísimo mayor que la de la mayoría de la gente. La mayoría de la gente damos por sentado que está bien el comercio y que no pasa nada. Y entonces, lo que se genera, este desequilibrio entre los que pueden hablar y los que no, genera un sesgo estadístico, un sesgo real, en lo que es el proceso político. Y esto requeriría a fuerza un contrapeso que no existe. La academia puede ser un contrapeso, sí, nosotros los académicos podemos ser un contrapeso, pero la verdad, fuera de la triple hélice, la academia está muy limitada en muchas cosas, pues, a veces pienso yo que somos un accesorio nada más, bonito de la sociedad. Eso somos. Gente ahí que pensante y letrada que está guardada en las universidades y en los institutos y que nos invitan a hablar en público y hablamos muy bonito y nos aplauden y es todo, pero nadie nos hace caso, pues. Entonces necesitamos contrapesos reales, no contrapesos de ese estilo, pues, para generar cambios, si no, no hay cambios. Ahora, el papel tradicional de los economistas, y aquí ni modo voy a tener que, me voy a ver muy obvio, pero pues es la verdad. Todo economista apoya firmemente el libre comercio. Bueno, un economista que realmente sabe cómo funciona este rollo, tiene que decir que el libre comercio tiene que apoyarse. ¿Por qué? Porque vamos siempre a hablar de las ganancias generales y siempre se nos van al cuello por eso, porque nosotros tendemos a generalizar. O el famoso bien mayor, ¿no? Bueno, si hay gente jodida, sí va a haber gente jodida. Sí va a haber. Pero los que ganan son más. Luego entonces, pues conviene. Muchos se enojan por ese argumento, que también es muy de abogados. Pero bueno, tenemos que ser claros, las ganancias son mayores. Los que resultan perjudicados normalmente tienen pocos problemas para hacer oír sus quejas. ¿Por qué? Porque esta gente perjudicada por el comercio, que a veces son menos que los que ganan, normalmente es más la ganancia que la pérdida, pero los que pierden son poquitos. Y los poquitos que pierden se asocian en sindicatos o en agrupaciones de tipos como las asociaciones civiles o las ONGs, pegan de gritos y tienen mayor peso. Voy a manejarles un ejemplo que sucedió aquí en Baja California Sur hace ya algunos años. En aquel tiempo se iba a trabajar la extensión de la salinera de Guerrero Negro hacia la bahía Ojo de Liebre. Esa era la idea. Y se había proyectado en tiempo de Cedillo, de Ernesto Cedillo Ponce de León. Estoy hablando del periodo de gobierno del 94 al 2000. Las proyecciones marcaban que México, con esa ampliación de la salinera, iba a lograr tener la mayor salinera a nivel global. Se iba a desplazar a Australia. Y eso le daba un peso pues, muy específico, muy claro. Se hicieron muchos estudios por parte de la universidad. Todos, porque la duda era si eso iba a afectar a la vida marina de esa zona, a los mangles. Bueno, fue un discurso, ¿no? Se hicieron estudios de impacto ambiental y todo salía bien, no pasaba. Los académicos hablaron, vuelvo a lo mismo de los académicos aquí, hablaron, dijeron no pasa nada, va a estar todo bien y todo el mundo habló, va a generar ganancias, nos va a ir muy bien, va a generar mucho empleo. Baja California Sur va a estar bien, va a ayudar a romper el desequilibrio que hay aquí, porque acuérdense que en Baja Sur hay un desequilibrio norte-sur. Toda la riqueza está concentrada en el municipio de Los Cabos y La Paz, y la parte norte está abandonada, literal. Entonces lo que iba a hacer ese proyecto era como compensar eso. Pero apareció Greenpeace, un pequeño grupo ahí de gente, ya saben ustedes lo que defiende el cambio climático y esos rollos. Durísimo estuvieron dando lata a nivel global. Fue tanta la presión social que lograron esos pequeños grupos que terminaron por hacer a un lado el proyecto. Y hasta ahí llegamos. No se generó empleo, no se generó riqueza y perdimos. Con estudios y todo de que no había impacto.
Luego, con el tiempo, se descubrió que Greenpeace está financiado por empresarios australianos. Digo, no hace falta ser muy inteligente para deducir cómo estuvo el movimiento político ahí. ¿Se dan cuenta? A eso se refiere Krugman en este punto. Digo, para que lo tengan ahí claro, ¿no? Por lo tanto, podemos decir que la mayoría de los economistas, aunque conscientes de los efectos del comercio internacional sobre la distribución del ingreso, creen que es más importante poner el acento en las ganancias potenciales del comercio que en las posibles pérdidas para algunos grupos en un país. No obstante, los economistas no suelen tener el poder de decisión en la política económica, especialmente cuando hay conflictos de interés en juegos. Cualquier comprensión realista de cómo se determina la política comercial debe observar las motivaciones reales de la política. O sea, hay que entender qué es, siempre que vean ustedes un movimiento, siempre que vean ustedes algo que está sucediendo en un sector, la pregunta básica es: ¿quién se beneficia de esto? ¿Quién se beneficia de esto? Eso es lo que hay que estarnos preguntando. ¿Quién se beneficia en este movimiento? ¿Qué busca y por qué? Bueno, por lo tanto, la distribución del ingreso y la política comercial van de la mano. Por lo tanto, es fácil ver, como les platicaba, que los grupos que pierden el comercio presionan a los gobiernos para restringir el comercio y proteger sus ingresos. Todo el mundo ve por sí mismo. Podría esperarse que quienes ganan el comercio presionarían tan fuerte como los que pierden, pero no es el caso, es un caso raro. En Estados Unidos y en la mayoría de los países, los que quieren limitar el comercio son más eficaces políticamente que quienes quieren ampliarlo. Los globalifóbicos, la gente contraria a la integración económica, tiene mucho peso, mucha voz. Los progresistas, los pro aborto, toda esa gente tiene mucho eco. ¿Por qué? Porque manejan ese componente emocional de las personas. Y es una forma de manipular las masas. Y la gente que tiene, digamos, argumentos más científicos, pues no puede hacer nada porque pues, no es escuchada. Lo mismo pasa pues cuando quieren impedir intercambios pasó con Estados Unidos. Trump, el caso de Trump, acuérdense de Oreo, iba a poner una empresa Oreo en México y marcaron presión los trabajadores, los sindicatos, las unions americanas, y terminó colocando en Estados Unidos para generar empleo allá, a pesar de que la empresa perdía. Se les obligó, se les coaccionó para que no podían obligarlos, pero los coaccionaron de tal forma que terminaron poniéndola allá. O en el caso, ¿se acuerdan de la cervecería que iban a ponerse acá creo que en Mexicali, que lo acusaron por el manejo de agua? Demostraron ellos que no iban a afectar con el agua, que no iban a desabastecer la ciudad con el agua, pero los argumentos de los grupos contra los grupos ecológicos y todo fue tan fuerte que el presidente terminó cancelando la obra y se perdieron muchísimos empleos y se perdió muchísimo dinero invertido en eso. Entonces, bueno, así funciona a caprichos, ustedes lo saben. Si a alguien se le mete la idea de hacer algo, va a hacer eso, a pesar de los efectos. Los que ganan el comercio de determinados productos son grupos que están menos concentrados, informados y organizados que los que pierden, y por lo tanto ellos tienen más acceso a ser escuchados que el resto. O por ejemplo, un gran ejemplo que se maneja es en la industria del azúcar de Estados Unidos. Estados Unidos tiene limitadas importaciones de azúcar desde hace muchos años. En el momento de escribir ese texto, que es en 2004, el precio del mercado era aproximadamente 2 veces el del mercado mundial. ¿A qué se debe eso? Bueno, a la presión de los propios grupos productores de azúcar sobre el gobierno, y se termina dándole oído a esos grupos. Por ejemplo, hay otros sectores más vulnerados que deberían de apoyarse, pero se apoya el del azúcar porque es uno que está organizado y que tiene mayor presión política. Más adelante, ya que veamos las políticas heterodoxas, vamos a entrar a entender esto de la política de manera clara. Pero ahorita ya se dieron una idea por dónde va el asunto, ¿no? El día de mañana vemos las evidencias empíricas del modelo, si es tan real que sea tan bueno este modelo, o si refleja lo que sucede
en el entorno internacional realmente. Eso mañana lo voy a platicar con ustedes con la paradoja de Leontief. Y bueno, vamos a ir precisando algunas cosas. Espero que la clase de hoy les haya parecido interesante. Son cosas que ahí están, que de repente no vemos, que están en las noticias, pero que son importantes porque también marcan el derrotero de la política económica y comercial de un país y puede, por un lado, ayudarle o perjudicarle. Entonces, no hay que dejar de lado ese tipo de análisis, también es importante. Si no, nuestras gráficas, nuestra álgebra, nuestra matemática, nuestra estadística no sirven de nada, nuestras proyecciones de crecimiento no sirven de nada, si cedemos ante las presiones de que este corte, ¿no? Entonces, abusados. Hay que estar como al día en eso. Si no hay dudas, los veo mañana, muchachos. Bueno, profe. Dale, bien, nos vemos. Gracias, profe. Bye. No, ustedes, bye.